Con el Teide de fondo, con el pico más alto de España en la isla de Tenerife, nos encontramos en Agulo, municipio de La Gomera, con un casco pequeño pero con mucho encanto. Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en La Gomera, para ser más concreto en Agulo. Agulo se encuentra entre la lista de los pueblos más bonitos de España y es conocido aquí en La Gomera como el pueblo bombón. Agulo fue nombrado uno de los pueblos más bonitos de España en el año 2021. Este reconocimiento forma parte de una iniciativa que busca destacar y promover a aquellos municipios que cuentan con un patrimonio arquitectónico y natural de gran valor, así como una oferta turística de calidad. La inclusión de Agulo de esta prestigiosa lista resalta su encanto pintoresco, su bien conservado casco histórico y su entorno natural privilegiado. En la parte superior de este vídeo dejamos un enlace a los pueblos que tienen esta mención y que hemos visitado hasta el día de hoy. La iglesia de San Marcos es uno de los puntos de interés más importantes de Agulo. Fue construida en el siglo XVII y un buen ejemplo de la arquitectura religiosa canaria de la época. Su estructura ha sido restaurada y mantenida a lo largo de los años. La iglesia presenta una fachada sencilla pero elegante, típica del estilo colonial canario. Como ya hemos comentado, Agulo es conocido como el pueblo bombón de La Gomera. Recibe este apodo debido a su belleza pintoresca y encanto en particular. Este municipio se caracteriza por sus casas tradicionales canarias, sus calles empedradas y sus impresionantes vistas al océano Atlántico y al Teide en Tenerife, como vimos al principio del vídeo. La combinación de su arquitectura bien conservada, la vegetación exuberante que lo rodea, su atmósfera tranquila y acogedora hace que Agulo sea percibido como una joya, similar a un bombón, con el contexto de La Gomera y en las Islas Canarias en general. Este apelativo refleja no solo su estética atractiva, sino también la percepción de ser un lugar pequeño pero lleno de encanto, donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia auténtica y encantadora en un entorno natural y culturalmente rico. Tenemos que decir que nosotros al principio pensábamos que este nombre venía debido al tejado de la iglesia de San Marcos, por la forma que tienen. No sé si la han visto o la veremos en siguientes imágenes. Sin duda alguna este pueblo se disfruta caminando por sus calles empedradas, disfrutando de las estructuras y fachadas de sus viviendas canarias y aprovechando que el tráfico rodado es mínimo. Desde aquí tenemos una panorámica de lo que serían las cúpulas de la iglesia de San Marcos en Agulo y podemos ver, además, el nombre del bombón puede venir por ahí, por las formas que tienen las cúpulas, así como lo bonito que es este pueblo. Y arriba, luego lo marcaré, se encuentra lo que es el mirador de Abrante. Así hay suerte y el viento nos lo permite y podemos sacar una aérea con el dron. Nos encontramos delante de la casa familiar del pintor José Aguiar. Aunque nació en Cuba, a los pocos meses de su familia venir a Agulo fue bautizado aquí. Y aquí es donde transcurre toda su juventud de artista y comienza a cultivar el arte. Algunas de las obras las podemos ver pues, en el Casino Insular de La Gomera, el Casino de Santa Cruz y una colección particular que existe en Madrid.
También podemos encontrar algunas pinturas de este pintor en la Basílica de las Candelarias, en Tenerife. Regresamos al centro del casco, aquí en la iglesia de San Marcos y el ayuntamiento, para ahora dirigirnos hacia otras calles de este pequeño casco, pero bonito, de Agulo. Vamos a seguir recorriendo calles empedradas y vamos a seguir viendo fachadas. Mientras vamos caminando por estas bonitas calles, vamos a contar una leyenda. La leyenda del laurel de Agulo. En Agulo, junto a la plaza de la iglesia de San Marcos, se levanta un laurel con una romántica leyenda. Dos niños enamorados, Nicolás y Manuela, plantaron cada uno un laurel en su primera comunión, prometiendo casarse si los árboles prosperaban. Los laureles crecieron y fusionaron sus dos troncos, y la pareja se casó. Desde entonces los enamorados del pueblo se besaban bajo sus ramas para bendecir su amor. Sin embargo, un temporal derribó el laurel. Aunque expertos intentaron salvarlo, quedó reducido a un tronco seco. Años después, Juanillo el Tonto, el vecino más pobre y trabajador, fue enterrado a sus pies. Milagrosamente, el laurel volvió a brotar y reverdecer, atribuyéndose este renacimiento a la bondad de Juanillo, quien se dice que cuida del laurel por siempre. Una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas del municipio de Agulo son las del saltar las hogueras. Este municipio, tenemos que decir que uno de los más antiguos de la isla, pues tiene esta tradición, el salto a la hoguera, que consiste en el encendido el 24 de abril, que es la víspera de San Marcos. Se saca el santo a la puerta de la iglesia y los más jóvenes y los más valientes saltan por encima de unas pequeñas hogueras que se hace. Este acto simbólico se cree que trae buena suerte, purifica y aleja a los malos espíritus. Además, un momento de demostración de coraje y habilidad. ¿Dónde comer en el casco de Agulo? Aquí tienes nuestras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Bar Restaurante Alameda. Este establecimiento es conocido por su comida casera y su buen servicio. Es un lugar popular entre los locales, lo que siempre es una buena señal. El ambiente es acogedor y la comida te hará sentir como en casa. La Tasca Las Cruces. Es otra excelente opción en Agulo, ofrece un servicio amable y una comida bastante deliciosa. La terraza es un punto destacado, perfecta para disfrutar de una comida al aire libre mientras contemplas el entorno pintoresco de este pueblo. Y por último tenemos la Vieja Escuela. Este restaurante es frecuentado más por los turistas, pero no deja de ser una opción. Su decoración es encantadora y la terraza también ofrece un lugar agradable para disfrutar de una buena comida. Leyenda. En invierno el sol no llega a la calle Cabaña, el Bantillo, en Agulo, hasta finales de febrero. Este fenómeno se relaciona con la leyenda de Sula y Abrante. Según la leyenda, Sula, un joven apuesto, amaba a Abrante, una bella doncella de Agulo. La madre de Abrante, Casaña, desaprobaba este amor debido a la pobreza de Sula, quien solo poseía un pequeño rebaño. Desesperada por la oposición de su madre, Abrante escapó para encontrarse con Sula, pero resbaló y cayó por un precipicio, muriendo ante los ojos de su amado. Sula, enloquecido de dolor, buscó venganza y obtuvo una poción de una bruja de Chipude, que causó terribles dolores a Casaña, como castigo. Sin embargo, Sula deseaba más sufrimiento para Casaña y volvió a la bruja, quien le dijo que necesitaba un sacrificio para aumentar las sombras. Sula aceptó y se sacrificó, provocando la aparición de una montaña tan alta que dejaría en sombra a la región de Agulo, causando constante sufrimiento a Casaña, que finalmente murió entre dolores, pagando por la tragedia de Abrante y Sula. El anfiteatro rocoso de Agulo está compuesto principalmente por dos montañas. Una es hoy conocida con el nombre de Sula y la otra como Abrante. Nos encontramos en lo alto de la montaña que da sombra a Agulo, donde se encuentra este impresionante mirador de Abrante, donde podemos tener una vista impresionante tanto del casco antiguo de Agulo como de la isla de Tenerife con el Teide. Terminamos este vídeo desde el cementerio, donde también tenemos unas impresionantes vistas de la zona. Recuerda, si quieres más
vídeos de Agulo tienes aquí arriba 2 enlaces, uno que te permite hacer un sendero y otro conocer lo que es el pescante. Nada, espero que te haya gustado este vídeo, esperamos tu like y si es así suscribirte al canal si aún no lo estás y activa la campanilla para estar al día de nuestro contenido. Nada, hasta el próximo vídeo, viajeros, pura vida.